Bueno, vamos a ver qué tal va esto. Este es el devocional más extraño de todos los años. El devocional, digo, de los míos el domingo por la mañana. Porque no es ni mañana ni nada. Este es el sábado por la tarde. Pero ahora mismo son las 3 de la mañana donde estáis vosotros. Y lo estaréis escuchando muchos a las 9, como siempre. Así que, en fin, yo lo que voy a hacer es pensar que son las 9 de la mañana en directo. Lo único que no vais a poder saludaros por chat, porque está grabado y subido de antemano. Sí que podéis poner podéis hacer comentarios ahí debajo del vídeo. Saludos ahí si queréis, ya me gustaría. Pero bueno, entiendo que no es lo mismo. Estoy en Washington, en lo que es el jardín detrás de la casa donde viven mis padres. Muy bonito todo. Ojalá os pudiera mostrar las flores y todo de mi madre, pero no es posible con esta situación y el móvil. No puedo ir cambiando la imagen ni la cámara ni nada. Entonces, os lo tenéis que imaginar, hay unos pajaritos comiendo de los comederos, unos colibríes y un montón de flores y plantas y un césped muy bonito. Aquí hay una pequeña caseta para gallinas y bueno, pues está muy bonito. Más o menos 20 grados, es por la tarde aquí. El sol se está bajando poco a poco y pues sí, mañana es domingo. Aunque ya es domingo donde estáis vosotros, porque estamos a 9 horas. Llegué ayer en un vuelo desde Múnich, más de 10 horas. Uf, qué largo, madre mía, qué largo. Qué vuelo más se hacía interminable. Pero, eso sí, el viaje en sí muy cómodo, nada de turbulencia. No tenía nadie a mi lado, entonces yo y casi todo el avión estaba no medio vacío. Bueno, sí, que estaba medio vacío, eso sí. Había gente, pero muchísimos estaban cogiendo la fila entera y durmiendo. Claro, solo eran tres asientos, y tres, eran 9, ¿no? Pues yo un poco largo, tres, me podía tumbar, pero tampoco, nada, que no dormí nada. Pero bueno, gracias a Dios, llegué bien, estaban mis padres esperándome. Y gracias a Dios están bien dentro de sus circunstancias. Así que yo contento con estar aquí. Ya hoy he paseado con mi madre, he ido a hacer unas tareas con ella, charlado con mi padre. Hemos tenido problemas de internet. Mi hermano lo ha estado solucionando y está en ello. Mañana va a llegar un aparato y espera poderlo mejorar vamos, poner bien. Porque ahora no hay wifi, entonces por eso lo estoy grabando de antemano, lo voy a subir y saldrá, creo que lo pondré mañana a las 8:55 para que empiece a estar disponible a la hora más o menos de siempre. Y bueno, por lo demás, gracias a Dios por haber podido venir. Y lo que quería hacer hoy, en vez de seguir con lo típico de Apocalipsis, quería comentar un tema totalmente diferente y es ir al muy bien conocido pasaje de Daniel 1, y hablar otra vez de ese tema que, bueno, nos conviene recordar, nos conviene considerar que en esta vida muchas veces vienen sorpresas o vienen situaciones desagradables muchas veces, y hay diferentes formas, diferentes tipos de pruebas y situaciones desagradables, y cómo las manejamos tiene mucho que ver con cómo va a ir nuestra vida. Un versículo favorito mío está en el Salmo 118, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y tu día y mi día, o tus días y mis días,
van muy mucho según yo decido que vayan. O sea, yo decido la actitud con que voy a comenzar y con que voy a pasar a través de mi día. No puedo determinar las circunstancias que me van a tocar, ni las pruebas, pero sí puedo decidir la actitud que voy a tener. Y por eso vengo al pasaje este en Daniel. Y no sé ni cuánto tiempo va a ser, igual será más corto de lo normal, no sé, no es normal en mí ser corto, pero siempre puede haber un milagro, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver un poco aquí en Daniel. Daniel 1, Daniel empieza el libro dando una información de cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino y sitió a Jerusalén. Llegó, dice, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Curiosamente, dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar y a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Lo que no comenta, aunque se entiende, lo que no comenta es que no solo se llevó utensilios, se llevó a gente. En 3 diferentes deportaciones se llevó grupos de judíos, desde Jerusalén, miles de judíos a Babilonia para ser esclavos. Y en esta ocasión llevó un montón de jóvenes. Si mal no recuerdo, y no lo tengo confirmado, lo siento, creo que este era en el primero de los... Perdón. Podéis notar que tengo un catarrazo tremendo. En la primera de las deportaciones salieron jóvenes, cogieron jóvenes de las familias reales. Entre ellas, entre esas familias, o entre esos jóvenes, vino Daniel. Y entonces, en el 3, dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, frase clave, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Entonces, es posible que esto sí que se refiere a cuando estaba en Judá, que no solo utensilios, sino también a muchachos. O si no, ya los habían traído y dentro de Babilonia dijo, a ver, de los muchachos tráeme los que son buenos candidatos, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, etcétera, etcétera, para estar en el palacio del rey. Entonces, aquí paramos un momento para analizar lo que le está pasando a Daniel, que está escribiendo el libro, y también el que está viviendo las experiencias del libro. Bueno, yo diría que entra en la definición de prueba, ¿no? Que te cojan de tu tierra y te agarren, te saquen de tu tierra, maten a tus familiares y te lleven y te hagan eunuco, siendo hombre, le hagan eunuco y siervos en el palacio del rey. Bueno, siervos para empezar. Una cosa dolorosa, un proceso doloroso, un proceso vergonzoso, en cierta medida, muy común en aquellas épocas, de tener esclavos y de hacerlos eunucos y ponerlos a trabajar por donde sea. Así que Daniel tiene que decidir, le ha llegado esta prueba, que a veces que casi no la sabemos ni... Vamos, nos parece increíble lo que le pasó, ¿no? El ser secuestrado y llevado a un país diferente y tener que decidir cuál va a ser mi actitud. Esto me ha venido a mí, yo no me he buscado esta situación. Igual tú mismo ahora que me estés escuchando, igual tú también ahora hace poco, en estos días quizás, ha venido algo a tu vida, has sufrido una situación que no era de tu deseo ni de tu... que no lo escogiste, te vino y algo feo, quizás una enfermedad o una prueba económica, un tema en el trabajo,
un familiar que se ha muerto, o que está muy enfermo, o un accidente de coche, o que se te ha estropeado, yo que sé, un electrodoméstico, cualquier cosa de estas, algo que es bastante grande, que no, que no lo has podido evitar, te ha venido y ya. Muchas veces los coches, ¿no? Accidentes de coches y tal, puede ser que totalmente sea culpa de otro, pero a ti te ha llegado a tu vida. Y en ese instante, o antes, tienes que decidir cómo vas a actuar, cómo vas a reaccionar. Por eso el Salmo 118, 24, como dije antes, el salmista dijo, este día lo ha hecho Jehová, yo me voy a gozar y me voy a alegrar en él. Antes de entrar en el día voy a alegrarme en ese día, pase lo que pase. Eso es muy importante para el creyente, que tengamos esa fe y esa determinación y esa costumbre de dar nuestra vida y nuestro día al Señor. Nunca sabemos ni qué prueba va a venir, ni cuándo va a venir, ni cómo. Entonces, a Daniel le llega esta prueba, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, lo vamos a ir viendo. Pero luego dice que, perdona, era para que buscasen jóvenes idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí tenemos otra sorpresa. La primera sorpresa, muy fuerte, muy desagradable, tremenda, esclavo, eunuco, fuera de tu casa, pero este ya no es, y este tiene unos matices medio buenos. Si voy a ser esclavo, si voy a ser eunuco y se me van a humillar, pero que luego me pongan en el palacio del rey, bueno, pues puede que tenga alguna ventaja, ¿no? Y evidentemente sí, iban a tener, iban a estar en un sitio tremendo, me imagino, en el palacio del rey. Además iban a recibir una educación de letras y de lengua, y nos podemos imaginar que era todo en condiciones bastante buenas. Para que ellos fuesen luego a representar y a servir al rey no podía ser cualquier cosa. Iban a ser como, no príncipes, pero iban a ser como ministros, ¿no? Así que aquí hay otra prueba, ya no tan dura igual, pero sí que viene con un anzuelo esta prueba. Y las pruebas que nos vienen a nosotros en la vida también, a veces, son pruebas que igual no lo parecen tanto. A ver, hay mosquitos por aquí. En este caso, sí que Daniel iba a ir al palacio del rey, pero, como decía, en el siguiente versículo le señaló el rey la ración para cada día, provisión de comida del rey, del vino que él bebía. Eso parece muy bien, muy buena comida, muy buena bebida, banquete, vamos, iban a comer. Pero a Daniel esto le supuso un problema grande, porque para él eso era algo que violaba sus convicciones de judío, de siervo de Dios, como uno del pueblo escogido, ¿no? Entonces, esta prueba no era la primera prueba, era otra muy diferente. Una prueba que parecía casi tener matices buenos, pero ojo, había unas características, había unos elementos de la prueba que no eran buenas, ¿no? Y muchas veces en nuestras vidas nos llegan también oportunidades que realmente son pruebas disfrazadas. Parecen buenas oportunidades para mejorar nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida, pero vienen a un precio. A Daniel el precio era rechazar sus tradiciones, rechazar sus convicciones
y lanzarse a la vida pagana de Babilonia. Y se nos hace muy fácil hacer la comparación, ¿no? Que a veces igual nos viene una oportunidad de trabajo para aumentar nuestro nivel de vida, ¿eh? Mejorar la patata de coche que tenemos, o cambiar las ventanas del piso que son muy viejas y necesitamos de aluminio o de PVC o lo que sea, ¿no? Pero resulta que este trabajo sí que me da esta oportunidad, me da estas bendiciones, pero tengo que hacer esto, o no puedo asistir al culto en ello, tengo que dejar de venir aquí el sábado o el domingo, ¿ok? Y nos damos cuenta de que lo que parece ser una bendición igual, es más bien quizás una prueba que el Señor está permitiendo para ver dónde están nuestros valores. ¿Qué es lo que realmente valoramos en la vida? ¿Vivir mejor o servir al Señor? ¿Buscar primeramente el reino de Dios o buscar primeramente nuestro avance personal o familiar o lo que sea, ¿no? Entonces eso es lo que le pasó a Daniel. Daniel no sabía que él iba a escribir un libro de la Biblia. Él no sabía que iba a ser un héroe para millones de creyentes durante siglos y siglos. Él no tenía ni idea de eso. Y tú y yo tampoco tenemos ni idea de lo que Dios podría usar o hacer con nuestras vidas. No. Nosotros estamos simplemente viviendo la vida día a día y nos llegan pruebas, unas pruebas de una clase, otras pruebas de otra. Y a veces no tenemos quizá la sabiduría o la perspectiva de decir, a ver, espérate, Andrés, a ver, antes de precipitarte, antes de tomar decisiones rápidas, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Estas oportunidades son de verdad del Señor o son pruebas de la fe disfrazadas que igual Satanás mismo consigue poner delante de nosotros, ¿no? Y cuidado con sacrificar la vida espiritual de tu familia por adelantar o avanzar la economía de la familia. Igual coges este trabajo o aquella oportunidad o aquel lugar, igual en 10 años tus hijos están vistiéndose de lo mejor que hay, tienen el mejor móvil, tienen todo lo bueno, pero ¿sabes qué? Ya no les interesa ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en su día, hace 10 años, cuando era más humilde la cosa, más sencilla, pero iban siempre a la iglesia y ahí estaban escuchando a las maestras de la escuela dominical, estaban cantando en el coro, estaban sirviendo en la iglesia, estaban escuchando los mensajes y todo eso les estaba ayudando a crecer espiritualmente, pero ya no, porque con este trabajo ya no venían tanto a la iglesia. Y 10 años más tarde, nos saltamos otra vez, 10 años más tarde, el corazón de esos niños que ahora son jóvenes, o de esos adultos o esos jóvenes que ahora son adultos, el corazón está más duro, está más frío, ya no quiere, ya no me hables tanto de iglesia, porque tengo mis planes. ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron de los padres, que hace 10 años tomaron unas decisiones, se enfrentaron a unas pruebas, o aceptaron unas pruebas, y no valoraron correctamente que eran pruebas y no simplemente toda oportunidad que me da más dinero en el bolsillo debe de ser de Dios. Automáticamente eso es del Señor. Eso es falso, eso es un fallo enorme. Y muchos han caído por ese error. Daniel, como sabemos de la historia, propuso en su corazón, no me contaminaré. No me contaminaré. O sea, buscó primero el reino de Dios y su justicia. Y decidió que no iba a comer de esa comida ni beber de ese vino, porque para él eso no era bueno. Él sabía que no era bueno. Y decidió vivir por fe. Decidió tener una vida más sencilla. Qué bueno es ver padres, madres, familias, hombres
jóvenes, incluso jovencitos en nuestra iglesia, que ves que andan y caminan con determinación, con convicción. Yo pienso en algunos jovencitos que vienen sin ánimo de nadie más, vienen a la iglesia, vienen aunque llueva, vienen y vienen solos a veces, jovencitos. ¿Por qué? Porque quieren venir a la iglesia, quieren servir a Dios, quieren amar a Dios. Yo los veo y para mí son héroes. Yo tengo 10 veces su edad casi. No, 10 no, 7 veces su edad. Y les veo y digo, vaya, cuando yo tenía su edad, yo tenía padres que me apoyaban, me llevaban a la iglesia, me animaban, en fin, todo lo tenía a favor, el viento a favor para mi vida espiritual. Y estos jovencitos o jóvenes que vienen, no tienen a nadie que les esté apoyando más que los hermanos de la iglesia, claro, pero en casa no hay nadie, en la escuela menos, en la calle menos, pero ahí están, viviendo según unas convicciones espirituales, como Daniel. Y entonces, para ir terminando, estas pruebas desagradables, pruebas disfrazadas de algo bueno, las convicciones, ¿cómo terminó? ¿O cómo siguió la historia? 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y sabemos la historia. Si no la sabes, léete el capítulo 1 de Daniel. Y no te pares ahí. Lee el capítulo 2, 3, 4, 5, 6 de Daniel. Y verás que lo que sucede es algo que Dios había dicho hacía muchos años. Le había dicho a un sacerdote que no era muy fiel, un sacerdote que no hacía bien las cosas. Esta no es mi Biblia, y no está en el mismo sitio aquí. Y estas son las palabras que Jehová le dijo a Elí en 1 de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, no sé si oís los gritos por ahí, hay unos jóvenes que están jugando en alguna casa por allá, que están pegando, no sé si están en una piscina o qué están haciendo, pero están jugando y metiendo ahí gritos. Bueno, voy adelante, ¿vale? Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Le había hecho una promesa, Dios a Elí. Y alguien esta semana me preguntó, ¿y eso de que Dios se arrepiente, qué quiere decir? Y tal, una muy buena pregunta. Aquí es un ejemplo donde no dice eso, pero más o menos es la misma cosa lo que está sucediendo. Dios se arrepiente de haber puesto a Elí. Y se arrepiente en el sentido de que, ¿sabes qué? Elí, te dije que tu padre, la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Me arrepiento de lo que te he dicho. O sea, cambio de parecer. No, cambio de proceder, no de parecer. Me parecía lo mismo. Dios tenía la misma intención antes que después. Pero el proceder era diferente. En cuanto hubo esa desobediencia, el pecado del hombre hace que Dios cambie su proceder. ¿Le obliga a cambiar? No, nadie le obliga a Dios a hacer nada. Dios cambia porque Él tiene una manera muy firme de tratar con el pecado. Nunca yo tal haga. Y aquí viene la frase, porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. ¿Qué versículo? Yo uso esa frase, este versículo, lo uso muchísimas veces cuando estoy dando consejo. Me vienen a mí con consejo, una decisión, que si este coche, que si el trabajo, que si qué hago con el hijo, con esta situación, con el empleo, con el jefe, me vienen muchas veces hermanos de la iglesia o hermanas con estas preguntas, ¿no? De situaciones
en que no saben qué hacer, no saben, eh, creen que saben lo que Dios querría, pero es lo más difícil. La decisión más difícil de hacer es la que creen que deben de tomar. Perdona. Y, vaya, y les digo, muchas veces le llevo a este versículo. Les digo, tú honra a Dios, porque Él honra a los que le honran. Daniel honró a Dios. Yo no voy a comer eso, yo no voy a beber eso. Ponme otra cosa. Manténme un menú mucho más sencillo. No quiero el banquete del rey. Déjamelo sencillo. Honró a Dios y Dios le honró de una manera espectacular. Y el libro de Daniel es un monumento a la fe de Daniel. Bueno, es un monumento al Dios de Daniel, es verdad. Pero Dios le honra a Daniel. Y una de esas muestras de honor o una de esas honras que le da es el mismo libro que lleva su nombre, ¿no? Honraré a los que me honran. Entonces, en tu vida y en la mía, cuando nos llegan las pruebas, esas muy duras, muy desagradables, muy feas, muy oscuras, o quizás esas pruebas que no son tan obviamente malas, no son tan duras, pero que realmente son pruebas disfrazadas de algo medio bueno, de alguna oportunidad. Cuidado, busca al Señor que te dé sabiduría, que te dé fe, que te dé fortaleza, que te dé una visión clara de lo que son los valores que debes de tener. ¿Cuáles son las convicciones por las que debes de regir tu vida? No te lleves por lo que dice en el mundo, por lo que dicen tus amigos, tus compañeros. No. Guíate por la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios. Y si tú honras a Dios, Dios te honrará a ti. ¿Porque te lo mereces? No. ¿Porque me lo merezco? Tampoco. Porque Dios honra a los que le honran. Así lo ha decidido Él. Nosotros no merecemos nada. Sí debemos de responder con fe, fortaleza, confianza en Él. Pero cuando lo hacemos, gracias a Dios que lo estamos haciendo. Él nos da esa fe y esa visión para ver qué es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Me parece difícil, me parece que no voy a tener tanto al final del mes como si... Pero si tú ves claro lo que tienes que hacer, no lo dudes. No lo dudes. Haz el bien. Hace poquito, hablando con una señorita, tenía una situación muy difícil delante, que iba a ofender a un familiar por una decisión que tenía que tomar, y le dije, si tú ves claro lo que Dios quiere, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Llevemos ese mensaje en el corazón. Hoy, domingo, debemos ir a la iglesia. Ay, cuántas veces hay distracciones. Yo no voy a ir este domingo porque es que tengo esto, tengo aquello, me vienen aquellos, estos y cuantos, y bueno, cada uno tiene que tomar la decisión, ¿verdad? De qué es lo que es honrar a Dios y qué es lo que no es honrar a Dios. Pero lo que está claro es que Dios sí sabe lo que es honrarle a Él. Él sí sabe. Y no sea que lleguemos al final de la vida, miremos atrás y digamos, uff, ¿cuántas veces le fallé y sabía yo que le estaba fallando? Que el Señor nos dé fe, como la fe de Daniel, y que nos ayude en este día, domingo igual, que estés viendo, y en los días, semanas, meses, años próximos, que el Señor nos dé. Que el Señor os bendiga, gracias. Siento que no ha podido ser en directo, pero así a veces las sorpresas de la vida son sorpresas. Así que espero que tengáis muy buen día, si es domingo, pues que vayáis a la iglesia a adorar al Señor con los demás hermanos y a disfrutarlo. Lo siento por todo el ruido, que parece que está pasando un tractor por ahí,
Pero bueno, os quiero mucho, muchas gracias, saludaros ahí si queréis en el mismo el lugar donde hay ahí en YouTube, y nos veremos Dios mediante la semana que viene, si os quiere. Bueno, agur.